Ha sido una estrella de telenovelas, una rebelde de los programas de entrevistas y una voz intrépida en la televisión mexicana. Yolanda Andrade ha vivido su vida frente a las cámaras, sin miedo a enfrentar escándalos, pérdidas o el amor. Pero detrás de su agudo ingenio y encanto juguetón, hay una mujer moldeada por el desamor, la supervivencia y una lealtad inquebrantable. Desde sus primeros días en el mundo del entretenimiento mexicano hasta una relación que cambió el rumbo de su vida, la historia de Yolanda siempre ha contenido más de lo que parece. Y ahora, con una sola confesión cargada de emoción, ha corrido el velo de una verdad que sus fans sospechaban desde hace mucho, una que va mucho más allá del chisme. Rompiendo el molde, el ascenso meteórico y la personalidad desafiante de Yolanda. Yolanda Andrade nunca fue de las que se mezclaban con el fondo. Nacida el 28 de diciembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa, creció en una familia conservadora de clase media, donde la tradición reinaba y la expresión personal, especialmente para las mujeres, tenía límites claros. Desde temprana edad, Yolanda fue diferente, ferozmente independiente, ingeniosa y a menudo rebelde. Su ambición era evidente incluso en la adolescencia, y a finales de los años 80 puso la mira en la Ciudad de México para estudiar actuación, inscribiéndose en el prestigioso Centro de Educación Artística, CIA, de Televisa. Fue un riesgo. Muchas jóvenes llegaban al CIA con sueños similares, pero pocas dejaban la huella imborrable que Yolanda dejaría. Su debut en pantalla fue en 1991 con la telenovela Yo no creo en los hombres, donde interpretó un papel secundario. Pero fue en 1996 cuando protagonizó Sentimientos ajenos junto a Carlos Ponce y Chantal Andere, que Yolanda se convirtió en un nombre conocido. El programa fue un éxito en horario estelar, y su actuación fue elogiada por su intensidad emocional y actitud moderna. Mientras la mayoría de sus compañeras eran encasilladas en papeles sumisos y perfectos, Yolanda encarnaba a una mujer real, fuerte, vulnerable y sin miedo a la confrontación. Pronto se convirtió en la favorita de los directores que buscaban actrices capaces de dominar una escena sin necesidad de ser rescatadas o idealizadas. Sin embargo, la autenticidad de Yolanda tuvo un costo. No encajaba en el molde de la estrella dócil de Televisa. Decía lo que pensaba, se vestía a su manera y no temía burlarse de la seriedad de la industria. Su agudo ingenio la hacía popular en las entrevistas, pero también despertaba sospechas y chismes por parte de los medios conservadores mexicanos. A finales de los años 90, mientras continuaba actuando en telenovelas como Retrato de Familia y Las secretas intenciones, Yolanda ya contemplaba alejarse del drama guionado. Era demasiado limitado, demasiado falso. Quería conectar con la audiencia de una forma más directa y sin filtros. Ese instinto eventualmente la llevó a la conducción televisiva, y en 2001 co-creó el innovador programa nocturno Mojoe, junto a la modelo y actriz Montserrat Oliver. El nombre era una fusión de sus apodos, Montse y Joe, y el concepto era radicalmente distinto a todo lo que existía en la televisión mexicana en ese momento. En lugar de entrevistas formales, Mojoe era ruidoso, juguetón e impredecible. Las celebridades eran tomadas por sorpresa, los chistes volaban sin censura, y los temas iban desde lo atrevido hasta lo profundamente personal. Al público le encantó. Los críticos no sabían cómo reaccionar, y Yolanda, con su actitud despreocupada, se convirtió en el alma del programa. Lo que hizo aún más comentado a Mojoe fue la química visible entre sus dos presentadoras. A medida que avanzaban las temporadas, los rumores sobre una relación romántica entre Yolanda y Montserrat comenzaron a tomar fuerza. Ninguna lo confirmó ni lo negó, al menos no al principio, lo que solo alimentó la fascinación del público. En un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo aún eran un tema tabú en los medios, la idea de dos mujeres conduciendo un programa en horario estelar y negándose a seguir las reglas era tanto emocionante
como controversial. Ya no era solo un programa, era un cambio cultural. Mientras Yolanda continuaba dominando la televisión nocturna durante los años 2000 y 2010, se convirtió en un símbolo para una generación que prefería la autenticidad sobre la perfección, la voz sobre el silencio, y a través de todo, siguió siendo desafiante y fiel a sí misma. Ya fuera enfrentando la presión de la industria, el escrutinio público o sus propios demonios personales, Yolanda Andrade ya lo había dejado claro. No sería guionada. Amor sin etiquetas, el romance secreto que duró una década. En la época dorada de la televisión mexicana, donde la imagen se cuidaba hasta la última pestaña y los rumores podían destruir carreras de la noche a la mañana, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se atrevieron a vivir su verdad, en silencio, con sutileza y de forma profunda. Aunque ninguna se paró frente a un micrófono para definir su relación con etiquetas, su romance de una década fue tan visible como no dicho. No eran solo colegas en pantalla, eran compañeras de vida, confidentes y, según todos los indicios, almas gemelas. Su historia comenzó a finales de los años 90, cuando Yolanda se alejaba de las telenovelas y se orientaba hacia los formatos irreverentes de la televisión nocturna. Fue en el set de Hijas de la Madre Tierra, un programa de conciencia social lanzado en 2000, donde se sembraron las semillas de una conexión más profunda. Para principios de los años 2000, ya conducían juntas, viajaban juntas, reían juntas, y a veces incluso terminaban las frases de la otra en televisión en vivo. Aunque muchos pensaban que era solo química profesional, los más cercanos sabían que había algo mucho más íntimo. Su colaboración más icónica llegó con el debut de Mojo en 2006. Transmitido en Unicable por las noches, el programa era conocido por su agudeza, entrevistas sin filtros y una irreverencia desenfadada. Pero detrás de los chistes y los tragos de tequila, los espectadores notaban un lazo entre Montserrat y Yolanda que trascendía la pantalla. Eran compañeras en más de un sentido. Se sostenían la mirada un segundo más de lo habitual. Su lenguaje corporal irradiaba familiaridad. Y mientras la prensa de espectáculos mexicana susurraba y especulaba, ellas seguían adelante, sin negar, sin confirmar y sin detenerse. Con el tiempo, la decisión de mantener la discreción fue tanto una cuestión de supervivencia como de privacidad. México a principios de los 2000 no era un lugar que abrazara públicamente las identidades queer, y mucho menos en los medios de comunicación convencionales. Salir del closet abiertamente podía significar la pérdida de contratos, represalias o algo peor. Así que eligieron la ambigüedad como escudo. Eso protegía su amor, aunque también lo ocultaba a los ojos del público. Pero toda historia de amor tiene sus grietas, y para Yolanda, el final vino acompañado de culpa. En un momento de sinceridad años más tarde, admitió que fue su propia traición lo que llevó a la ruptura. Había sido infiel, y el costo de ese error no fue solo la pérdida de una relación. Fue la pérdida de la persona a la que llamaba su ancla, la que estuvo a su lado durante la adicción, la depresión y el escrutinio público. De forma notable, la separación no se convirtió en resentimiento. Siguieron trabajando juntas, siguieron riendo juntas. Y en entrevistas, Yolanda continuó refiriéndose a Montserrat no solo como una amiga, sino como alguien que le salvó la vida. Su relación profesional perduró, incluso cuando su vínculo personal evolucionó hacia algo más silencioso, más espiritual y profundamente respetuoso. En 2020, mientras las conversaciones sobre derechos LGBTQ+ tomaban fuerza a nivel mundial, Yolanda comenzó a hablar más abiertamente sobre su identidad y su pasado. En un programa de radio mexicano, finalmente reconoció que Montserrat había sido más que una amiga, que su vínculo había sido profundamente romántico. No dio detalles, y no hacía falta. El peso en su voz lo dijo todo. Describió su amor como puro, inolvidable
y arraigado en algo más allá de la atracción física. Para Yolanda, fue una conexión de almas. Y para Montserrat, quien desde entonces ha seguido adelante y se ha casado con la fotógrafa Yaya Kosikova, no ha habido amargura pública, solo una dignidad tranquila. En años recientes, Yolanda ha compartido aún más, afirmando en 2023 que su madre siempre supo del amor que sentía por Montserrat. Ella quería mucho a Montse, dijo Yolanda, y sabía cuánto la amaba yo también. Fue un momento de verdad, no gritado, no dramatizado, sino ofrecido con ternura y claridad. Han pasado décadas para que la historia completa saliera a la luz, no en una confesión explosiva, sino en una serie de pequeños y valientes reconocimientos. Hoy, su amor se erige como una de las relaciones más icónicas, aunque vividas en silencio, de la historia del espectáculo mexicano. No porque desafiara las expectativas, sino porque perduró ante el dolor, el tiempo y el silencio, con una gracia extraordinaria, frente al abismo, enfermedad, adicción y la mujer que se quedó. A principios de la década de 2020, Yolanda Andrade, conocida por su agudo ingenio en pantalla y su encanto rebelde, comenzó a mostrar una faceta diferente, no una cuidadosamente preparada para las cámaras, sino una versión moldeada por el dolor físico, el agotamiento emocional y la lenta erosión provocada por años de batallas internas mantenidas en silencio. En 2022, los fans comenzaron a notar su repentina pérdida de peso y las expresiones cada vez más tensas durante sus apariciones públicas. En algunos episodios de Montse y Joe, su energía característica se atenuó, sustituida por una mirada silenciosa, a menudo dolorida. Los rumores no tardaron en llegar. Un tumor cerebral, migrañas severas, un colapso. Pero pocos entendían que Yolanda no estaba luchando contra una sola enfermedad. Navegaba una convergencia de todas ellas. En julio de 2023, Andrade finalmente se sinceró en una entrevista en el programa Sale el Sol, confirmando que se había sometido a una cirugía cerebral. La describió como un procedimiento urgente y aterrador tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral. Los dolores de cabeza de los que antes se reía en televisión eran, en realidad, síntomas de algo mucho más peligroso. Reveló que le habían abierto parte del cráneo para aliviar la presión y que la recuperación no solo había sido físicamente agotadora, sino emocionalmente desestabilizante. Las cicatrices, dijo, eran tanto externas como internas. Pero mucho antes de su susto neurológico, Yolanda ya había enfrentado otro tipo de aflicción, una que no aparece fácilmente en una tomografía médica: la adicción. En momentos de sinceridad a lo largo de los años, admitió haber luchado contra el alcohol y las drogas, describiendo cómo estas sustancias ofrecían un escape temporal de heridas emocionales más profundas. En una entrevista de 2021 con TI Notas, mencionó que sus días de fiesta a finales de los 90 y principios de los 2000, que en su momento se veían como parte de su aura de estrella de rock, habían derivado en autodestrucción. Hubo días en los que no podía levantarse de la cama, noches que no recordaba, y periodos en los que ni siquiera los reflectores podían ocultar las sombras que la perseguían. Y a través de todo, una figura permaneció constante: Montserrat Oliver. Su historia de amor pudo haber terminado oficialmente años atrás, pero el lazo perduró en silencio, intacto ante el tiempo o el escándalo. Como coanfitrionas de Montse y Joe, seguían compartiendo su día a día. Pero era más que trabajo. Era lealtad, resiliencia y un tipo de devoción silenciosa que no necesitaba espectáculo. El momento más definitorio llegó el 3 de enero de 2023, durante un emotivo episodio de su programa. En un raro instante de vulnerabilidad que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles, Yolanda miró a Montserrat y dijo con absoluta honestidad: «Yo no estaría viva si no fuera por ti». Su voz no titubeó, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Añadió, casi en un susurro, que incluso su madre sabía la profundidad del amor que sentía por Montse. El estudio quedó en silencio. No fue sensacionalista, fue sagrado. En las semanas siguientes, las redes sociales se llenaron de homenajes y reacciones conmovedoras. Fans que habían seguido su trayecto durante décadas sintieron que finalmente se les había permitido acceder a una verdad que siempre habían intuido, pero nunca escuchado en voz alta. La confesión de Yolanda no se trataba de sexualidad, escándalo o fama. Se trataba de supervivencia. Era la voz de una mujer que había enfrentado los rincones más oscuros de su mente, cuerpo y corazón, y que había regresado con claridad sobre la única persona que la ayudó a seguir respirando cuando todo lo demás se desmoronaba. Más que una revelación, fue un ajuste de cuentas. Uno que subrayó el heroísmo silencioso y cotidiano del amor que elige quedarse, incluso cuando el romance se desvanece, incluso cuando las cámaras se apagan. Fue la manera de Yolanda de decir gracias, no solo a Montserrat, sino a ella misma, por aguantar lo suficiente para finalmente poder decirlo. Almas gemelas redefinidas. La amistad como un salvavidas más allá del romance. ¿Qué pasa cuando tu alma gemela ya no es tu amante, pero sigue siendo tu hogar? Para la personalidad de la televisión mexicana Yolanda Andrade, esa pregunta no es hipotética. Es la realidad de su conexión duradera con Montserrat Oliver. Su vínculo, forjado en la risa y puesto a prueba por el desamor, ha evolucionado en algo raro y silenciosamente revolucionario en la industria del entretenimiento latinoamericano. Una sociedad posromántica que se niega a soltarse. La base de su dinámica única comenzó a principios de los años 2000, cuando ambas mujeres estaban abriéndose camino en una industria conocida por su machismo y conservadurismo. Aunque la fecha exacta del inicio de su relación romántica sigue siendo privada, se cree ampliamente que estuvieron juntas desde alrededor del año 2000 hasta 2010. Durante ese tiempo, fueron compañeras constantes, ya sea apareciendo en alfombras rojas, viajando al extranjero o co-conduciendo Mojoe, el irreverente talk show que debutó en Telehit en 2007. Su química en pantalla era innegable, alimentando la especulación sobre su relación, aunque evitaban confirmarla en entrevistas. Andrade, conocida por su humor rebelde y sin censura, una vez llamó a Montserrat su ancla, su todo, y más conmovedoramente, su alma gemela. No en el sentido de cuento de hadas, sino en una forma más cruda y realista, donde dos vidas se entrelazan tanto que separarse se vuelve tanto imposible como indeseable. En un episodio de Mojoe en 2016, Yolanda bromeó: autos, parejas, camiones, lo que venga y se vaya, nuestra estación siempre es la misma. Su metáfora no fue solo para hacer reír, capturaba una verdad más profunda. Su estación emocional, aunque ya no romántica, permanecía intacta. Su amistad resistió tormentas que habrían destruido la mayoría de los lazos: traición, celos, distancia y fama. Cuando terminó el capítulo romántico de su relación, supuestamente debido a una infidelidad de Yolanda, no se sumieron en el rencor ni en la culpa. En cambio, se transformaron. Andrade admitió en una entrevista de 2021 con Ventaneando que Montserrat la había salvado de sí misma, un reconocimiento público poco común de cuán profunda había sido su conexión. A pesar de ello, incluso los lazos más fuertes no son inmunes al distanciamiento. En un episodio emocional del 3 de enero de 2023 de Montse y Joe, la versión actualizada de su programa en Telehit, Montserrat confrontó suavemente a Yolanda al aire. Fuera del programa casi no hablamos ya, dijo, con la voz teñida de frustración y añoranza. Te extraño. Yolanda, fiel a su estilo, desvió con humor. ¿Para qué quiero verte si siempre estás conmigo? El público rió, pero el sentimiento quedó suspendido en el aire. Ese momento resonó con los fans,
precisamente porque despojó el exterior pulido de la televisión y reveló la fragilidad que hay debajo. Ahí estaban dos mujeres, ya no amantes, posiblemente ya ni siquiera amigas constantes, pero aún unidas por algo no dicho. Años de confianza, traumas compartidos, risas y legado. Su conexión representa una redefinición audaz del concepto de alma gemela, una que trasciende etiquetas, tiempo e incluso la proximidad física. En un mundo que a menudo exige un cierre romántico, la amistad en evolución de Andrade y Oliver es una historia de amor sin final definido. Es un recordatorio de que algunas personas permanecen en nosotros mucho después de que caen las definiciones convencionales. Y para Yolanda, cuyas batallas de salud y luchas emocionales en los últimos años la han llevado más cerca del abismo que nunca, esa presencia silenciosa e inquebrantable, por distante que pueda sentirse a veces, sigue siendo un salvavidas. Un alma gemela, redefinida. El legado de una rebelde, eligiendo el amor, el humor y la honestidad brutal. A sus 53 años, Yolanda Andrade sigue siendo una de las figuras más enigmáticas e impenitentes de la televisión mexicana. Nacida el 28 de diciembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa, su trayectoria de reina de belleza y estrella de telenovelas a conductora de programas de opinión ha desafiado todas las expectativas que la sociedad impuso sobre ella. Desde el principio, eligió un camino no pavimentado por la aprobación, sino por la autenticidad, y pagó el precio en titulares, salud y desamor. Saltó a la fama nacional a principios de los años 90 con su papel destacado en la telenovela Yo no creo en los hombres. Su impactante belleza y su intensidad cautivadora la convirtieron en estrella de la noche a la mañana. Pero no fue solo su talento actoral lo que destacó. Fue su negativa a seguir las reglas del estrellato. Mientras muchos de sus contemporáneos moldeaban cuidadosamente su imagen pública, Andrade prendía fuego a la suya. A finales de los 90, dio un giro hacia la conducción televisiva, donde su estilo franco e irreverente encontró su verdadero hogar. Luego llegó Mojoe, un programa de entrevistas atrevido e impredecible co-conducido con Montserrat Oliver, que se emitió de 2002 a 2007. Difuminaba las líneas entre el chisme, la comedia y el comentario cultural, y era algo que el público mexicano nunca había visto. Su química en pantalla era eléctrica, pero para quienes prestaban atención, había algo más bajo la superficie. Una tensión, una ternura, una historia que se desenvolvía en silencio. Esa historia, de amor, traición, perdón y devoción duradera, fue la más larga y profunda de Yolanda. Durante más de una década, su relación con Oliver fue un susurro en los tabloides más ruidosos de México. Ninguna la confirmó. Ambas la protegieron, y cuando terminó, fue de manera tan discreta que muchos ni siquiera se dieron cuenta. Años después, mientras Yolanda enfrentaba graves problemas de salud en 2022, incluyendo especulaciones sobre una cirugía cerebral, migrañas crónicas y rumores de una condición potencialmente mortal, comenzó a hablar con una nueva claridad. El ingenio seguía allí. El filo no se había desgastado. Pero en entrevistas y en episodios de Montse y Joe permitió que surgiera algo más. Vulnerabilidad. El 3 de enero de 2023, durante un episodio viral de su programa, Yolanda se volvió hacia Montserrat con la voz temblorosa y dijo las palabras que había evitado durante años. No estaría viva sin ti. No fue una gran declaración de amor romántico, sino algo más profundo, un reconocimiento de salvación. Añadió, hasta mi mamá sabe cuánto te amo, rompiendo años de contención con una frase que pareció desbloquear una década de silencio. A diferencia de muchas celebridades que utilizan revelaciones para ganar relevancia, la confesión de Yolanda no fue calibrada para impactar. Fue callada, dolorosa y real. Y redefinió su legado, no como provocadora, sino como sobreviviente,
de adicciones, de enfermedades, de corazones rotos, y como alguien que, a su manera cruda e imperfecta, nunca dejó de amar a la persona que una vez la salvó. La historia de Yolanda Andrade no es un cuento de hadas. Es desordenada, humana y llena de contradicciones. Pero quizá ese sea el punto. En una industria construida sobre ilusiones, ella ha elegido la verdad. Una verdad brutal, divertida, sin filtros. Y si hay una lección perdurable de sus décadas bajo los reflectores, es esta. No todo gran amor necesita una etiqueta, y no todo final es un fracaso. ¿Crees que es posible amar a alguien para siempre, incluso después de que termine la relación? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias increíbles detrás de los titulares.